Y bien, estimados amigos, pues regresamos con ustedes. Y miren, según las estadísticas de este fin de semana, México tiene 9.779 defunciones, claro, achacadas al coronavirus a nivel nacional hasta este domingo pasado, con 38.994 casos sospechosos acumulados, de 270.982 personas estudiadas y 144.486 individuos con resultados negativos. Si analizamos las estadísticas promedio entre las defunciones de Estados Unidos, que ya rebasaron los 100.000, el segundo lugar Inglaterra y el tercer lugar parece que es Brasil, todavía sin un conocimiento muy a fondo. La única diferencia entre estos estatus de estadísticas que conocemos es que en Brasil sí se están sepultando los cadáveres. En Estados Unidos, en México y en el resto de Europa, como en China, que fue donde en Wuhan inició esta epidemia, los cuerpos que se clasifican como defunciones por coronavirus han sido incinerados, excepto algunos casos en Italia y en Inglaterra, que algún grupo de médicos ya organizados iniciaron los estudios de los cuerpos de esas personas que fallecieron y han tenido a bien descubrir que es una coagulación intravascular diseminada lo que causa el deceso de estos pacientes. La perspectiva desde el punto de vista de pronóstico y de manejo cambia, porque no es lo mismo atender a una persona que se presente en urgencias con sintomatología de un cuadro de vías respiratorias altas causado por una invasión viral o una infección viral, a tener un individuo en situación crítica que se tiene que atender con un equipo multidisciplinario en una área aislada y con un triage muy bien realizado. Y esto de atender con un equipo de médicos internistas en urgencia a estos pacientes que presentan datos de una coagulación intravascular diseminada requiere no solamente de que se implementen las medidas inmediatas y de que se traten de rescatar a estos individuos, porque cuando este factor se presenta, muchas veces el índice de defunciones es muy alto. Y esto es a lo que han llegado a la conclusión este grupo de médicos que en Inglaterra y en Italia se han dedicado a hacer este tipo de investigación. Por lo tanto, por ahí, entre comillas, tenemos la falta de ética en la industria farmacéutica a nivel internacional, que son unos trusts con unos monopolios increíblemente fuertes, al grado de que solo un hombre con la calidad moral y la estatura de Nelson Mandela les frenó para producir la República de Sudáfrica sus propios medicamentos retrovirales, o sea, para tratar los casos de SIDA en la República de Sudáfrica, cuyos costos y protocolos de tratamiento son muy altos y la población de Sudáfrica no podría sufragarlos. Por lo tanto, Nelson Mandela tuvo los pantalones y tuvo la testosterona suficiente para afrontar a la industria farmacéutica a nivel internacional. Y esto
es algo tan importante? Porque países como los centroamericanos se ven en la necesidad de declararse fuera de ciertas normas en cuanto a la ética médica de tratamiento de ciertos padecimientos por la falta de recursos económicos simplemente, porque son naciones pobres, porque son naciones que no tienen tecnología ni alta industria desarrollada y viven de la agroindustria. Y bueno, todo esto nos da una idea de que, entre paréntesis, la pandemia tiene fases que todavía no se le dan a conocer al público. Y bueno, pues pasando al tema prioritario de Estados Unidos, usted se dio cuenta de este abordaje criminal al que fue sometido este jovencito George Floyd, y que a través de redes tuvo una importante difusión. La protesta ha sido a tal grado masiva de la repulsa contra los criminales policías blancos agrediendo a esta población negra, que ya causó escozor en la Casa Blanca. Por eso, el pato Donald Trump tuvo que recluirse y amenazar a la población con sacar al ejército si es que la Casa Blanca era asaltada. Y algunos estados ya están en estado de emergencia y se ha declarado el estado de sitio y el toque de queda a muy temprana hora. O sea que por las noches usted no puede circular. Y simple y sencillamente, en este estado que se llama Indianápolis, que es donde se dio este vergonzoso hecho, cuando George les decía, no puedo respirar, estando ya esposado con los brazos en la espalda, y el nefasto policía ese y sus compañeros todavía con la rodilla sobre el cuello, no fue lo suficientemente capaz, teniendo esa responsabilidad de ser un servidor público, un defensor de los derechos de la humanidad, quien precisamente causó este asesinato. Y este crimen, hoy por hoy, se le está revirtiendo a Estados Unidos con estas manifestaciones masivas en varios estados, donde ya está la voz de alerta, y que ayer, todavía a las 2 de la tarde, el hermano de George estaba con un magnetófono en la mano invitando a los conciudadanos de su medio a continuar la protesta. Y es que no se vale que por tener la piel clara quieran abusar de los de piel oscura. Es que los afrolatinos no tienen la culpa de estar donde están, porque se los trajeron de su lugar de origen, y hoy por hoy se tienen que aguantar, los tienen que tolerar y los tienen que soportar. Bajo cualquier circunstancia, estos hechos no solamente relajan la calidad moral de la raza blanca, de la raza aria, que entre paréntesis los arios son muy agresivos. Ahí tienen ustedes la destrucción y desintegración de la ex Yugoslavia, precisamente por estas situaciones, no solamente de la genética agresiva que tiene el ario, sino también de las circunstancias de la falta de ética de algunos directivos, y no se diga la prepotencia de la policía en Estados Unidos. Y a este nivel, las cosas no creo que le pinten bien a Donald Trump en su campaña, porque creo que esto le cayó como un cubetazo de agua fría en la espalda, y el pastel no se lo va a comer solo. ¿O usted qué piensa, licenciado? Bueno, el origen de esa violencia pues viene de los vikingos, y esos no nomás eran rubios, también hasta pelirrojos. Así es. Pero yo quisiera tocarle algo, un tema que me parece interesante, ese pleito entre Rusia y Estados Unidos, y que tiene algo que ver también con esa vacuna que de alguna manera estaba contaminada
que fue la vacuna de la influenza. Bien, China maneja un plan para apoderarse del mundo en el ambiente económico. Se llama la franja y la ruta. Y de esa manera presta dinero primero a países que están medio pobretones, llega el plazo, no hay forma de cobrarles, en ese momento les dicen, bien, dame estas concesiones, me sigues debiendo, pero me vas a permitir trabajar para yo también contribuir con impuestos para que esa deuda la pagues. Entonces, esa franja y la ruta, que es el plan que está haciendo China para adueñarse del mundo entero, apoyado con esas pandemias provocadas en laboratorios de ellos y que van enfocadas al país que decía ser el más poderoso de la tierra, que se llama Estados Unidos, pues le está pegando en su economía y le está pegando en su paz, en su tranquilidad, y que detalles tan poderosos como el sentir que el ser blanco tiene más poder contra el negro, contra el prieto, contra el tostado que es mexicano, porque primero arios, después latinos y después afroamericanos. Entonces, eso nos da una idea muy clara de que el mundo se está sacudiendo y que todo, sí, estoy convencido que es un plan de unos cuantos para tener el poder del mundo. Y no vayamos muy lejos. México, técnicamente sometido, con un presidente de la República de verdad, con un nivel de intelecto pues muy bajo, con un nivel de conocimiento sobre el aspecto político muy bajo, pero sí empeñado en hacer su aeropuerto de Santa Lucía, en la refinería Dos Bocas y el Tren Maya. Y todavía se burla de la gente y se va por tierra hasta Cancún para poner la primera piedra del famoso ruta del Tren Maya. Y se presenta sin tapabocas. No es correcto, no es sano. Da un ejemplo de que las cosas van a librarse más. Caramba, habíamos tenido presidentes de muy bajo nivel, pero jamás de tan baja ignorancia. Y además, ya con hijos que viven en una forma de élite, donde el Señor ya viste con vestimenta muy costosa y que ya dejó el famoso carrito para viajar, sino que ahora viaja en un auto blindado y lleva mucha gente atrás de él en puros autos blindados. Imagínense, qué bien, ya la cuarta deformación está explotando. Y esta cuarta deformación está ayudando también a que la iniciativa privada se consolide sin necesidad de él. Así de simple. Ya se rompió el hilo de negociación porque con un individuo nefasto, inútil y además sin conocimiento real de la economía puede llegar. Y le doy 20 ejemplos. Imagínense nada más, ya van a abrir la economía a muchos giros cuando estamos en el punto más alto de la pandemia, que sin lugar a duda, provocada
para dañar a muchos seres humanos. Esto no se vale, doctor Oliva. Y le puedo dar 20,000 formas de concepto de que se está manejando muy mal la economía y que solamente se están viendo los intereses personales y buscar pasar a la posteridad. Incluso hay momentos en que digo, bueno, ¿por qué no tomarán mínimo las precauciones adecuadas para decir, yo sí, no le temo a nada, y si me pega, pues voy a ser un mártir de la cuarta deformación? Muy deformado el asunto. Qué bueno que ya abrieron las cerveceras, porque ya como que la gente sentía, caramba, hasta la poquita luz que tenía se me está perdiendo. Qué bueno que ya se permite vender tequila, porque incluso es una forma de atacar el coronavirus, que por cierto ya estamos en la misma frecuencia. Y 18,000 empresas abren a partir del 1 de junio. Pero que no se nos olvide, 2 millones de empleos formales han desaparecido y 3,5 millones de empleos informales han desaparecido. Y las poquitas dádivas que el gobierno dio, como son esos famosos créditos de 25,000 pesos, el 30% lo aceptó, el 70% no, porque todo está caminando de una manera en que todo resulte mal. Y por ejemplo, ahí les va. Van a rebajar el 75% de todo el gasto operativo, incluyendo el Fonden, que era algo que para los momentos tristes que vive un país, las tragedias, por ejemplo, el momento de ciclones que ya prácticamente iniciamos y pueden pasar, ya no va a haber dinero. Ahora sí, rásquese quien y todo mundo con sus propias uñas. Así de triste están las cosas. Y México va a decrecer el 6% y el Producto Interno Bruto lo está marcando así a través del Banco de México. Y eso realmente interesa. Y ahí les va el remate. El SAT no está devolviendo los impuestos que no le toca recibir. Así de simple. Y empezó a atacar a 150 empresas que ya, algunas ya las sacudió y ya empezaron a pagar, que son las más poderosas de México. Y solo para buscar que el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya trabajen. Caramba, qué triste México, qué triste con este presidente que tenemos. Ojalá que el día de las elecciones no se nos olvide y pensemos en otras personas que tengan ese ambiente natural de honestidad, de transparencia, de servir a México y a los mexicanos, porque a este ya se le fue esa oportunidad. Así de sencillo. No hay palabras, doctor Oliva, pero había necesidad hoy de planteárselo porque usted es muy objetivo en sus comentarios y es gente que yo aprecio mucho en sus ideas, en sus conceptos y en su forma de ser. Sí, indudablemente que esto con lo que usted inició, licenciado Joel, los derroteos del capitalismo a nivel internacional deben de ser así como los está planteando hoy China, porque el crecimiento de la hegemonía económica de Estados Unidos
tiene su despegue en la Segunda Guerra Mundial. Sin olvidar que en la Primera Guerra también hubo una intervención, pero no tuvo el empuje tan fuerte que sí se sembró en la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Primera Guerra Mundial, recuerde usted que se vino el crack de 1929. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo todo el terreno a su favor con los aliados para que se restablecieran las economías de las naciones dañadas en aquel entonces, y que todos conocemos cómo geopolíticamente el mapa cambió en la configuración de las naciones, sobre todo euroasiáticas. Lo que está haciendo hoy China, con un avance muy fuerte en cuanto a una economía sólida, es lo que se le olvidó a Estados Unidos, que perdió ese papel hegemónico a nivel internacional. La consolidación de la economía china viene haciéndose a escala lenta. No es un crecimiento y un desarrollo como el que tuvo Estados Unidos, con el prestar dinero y sacar esa ventaja de lo que son los réditos y de lo que las naciones como Alemania todavía deben, como gastos de guerra e indemnización a las naciones agredidas. El factor importante en el crecimiento de China es ese factor de desarrollo que el Estado propicia para que tanto la iniciativa privada como el Estado se fortalezcan económicamente. De ahí el despegue de Shanghái como una de las entidades muy importantes dentro del desarrollo financiero. El otro polo de apoyo, que no es todavía tan sólido como debió serlo Hong Kong, al haberse dado las características de la retirada de la hegemonía británica. Pero si bien recordamos, donde Inglaterra mete el pie causa desastres. Ahí está el desastre de la guerra del opio en todo el sureste asiático. Allí está la ruptura de la hegemonía hindú y la partición en dos naciones y más de 10 millones de muertos por el control de Inglaterra de esos territorios. Y ahí tenemos también el debilitamiento de la zona de Medio Oriente, entre ellos la economía egipcia, cuando en la Segunda Guerra Mundial se da el apoyo a Inglaterra por parte de los árabes, y en lugar de ese apoyo para ubicar la hegemonía de los turcos a lo que es hoy esa región otomana que se llama Turquía, y que Inglaterra permite ahí el nacimiento de Israel, que si usted se da cuenta, a Lázaro Cárdenas le pidieron Baja California. Lázaro Cárdenas fue muy astuto, dejó a la deriva esa petición. Inglaterra tuvo que traicionar sus compromisos con Arabia para sembrar ahí, en terreno de Palestina, lo que hoy tenemos, ese cáncer de la humanidad, que los palestinos están siendo erradicados de sus terrenos sin respetar su hegemonía. Y sí, el crecimiento económico de China tiene esa base en el fortalecimiento de sus finanzas y de sus reservas en oro, lo que Estados Unidos se le olvidó, y que hoy por hoy, si usted tiene un papel de $1 y un papel de $100, los dos valen lo mismo, solo papel, porque a nivel internacional el dólar ya no está respaldado con la fortaleza de lo que fue Bretton Woods. Y al dejar Estados Unidos de lado el patrón oro,
se dedicó a que su maquinita solo fabricara billetes, inundara el mercado internacional de una divisa verde que hoy es una divisa que está deteriorada bajo la hegemonía de una nación que ya no creció y que su desarrollo industrial se desplomó. Entonces, de ahí surge la hegemonía de los países asiáticos. Y si Estados Unidos agrede a Irán, agrede a la India, como ha agredido a otras naciones pequeñas, ese brutal bloqueo contra Cuba, que es irracional, ese bloqueo contra Granada, que es degradante, pero que ellos no lo entienden porque no lo ven así. Entonces nos da una idea de que si ya Estados Unidos no tiene el control mundial como lo tenía, porque hay bloques que han superado esa etapa y que en política no existen vacíos, tanto en lo personal como en lo nacional y lo internacional, los vacíos se ocupan. Hoy, ese vacío que Estados Unidos está dejando de lado por una economía debilitada y una presencia que no está a la altura de la geopolítica y de la diplomacia internacional que debe de tener, porque si usted se da cuenta, el secretario de Estado, un señor tristemente por ahí que va a ser una leyenda como Tontín Buch, que se apellida Pompeo, que cuando habla parece la manguera, nada más habla para regarla a nivel internacional, y parece que Pompeo no tiene neuronas, parece que nada más habla como una persona que tiene una grabadora en su vestimenta, que es la que está haciendo una exposición en forma irracional ante los asuntos y problemática que se manejan en ese momento. Y eso no tiene ningún sentido en cuanto a que él, como un representante del gobierno de la que se creía que era la primera hegemonía a nivel internacional, pues hoy por hoy nos da una idea de que Vladimir Putin, cuando dialoga con Donald Trump, pues simple y sencillamente Donald Trump sale como el lazo de cochino, más sucio y negro porque no sabe manejar la política ni la diplomacia. ¿Esto en qué se refleja? En que vemos que la presencia de Estados Unidos como hegemonía ya no es tal y que su capital económico, con su deuda interna y externa que es impagable, solo han creado esta burbuja internacional que repercute no solamente en la fluidez de la economía de las naciones poderosas a nivel mundial, sino el debilitamiento y agotamiento de las naciones pobres, que es a lo que va esta etapa de una pandemia para mí más ficticia que real, y que solo ha venido a desarrollar más pobreza, más desempleo, más creación de pobres a nivel internacional, y que no solamente se refleja en México. También el desempleo en Estados Unidos a esta altura es una situación crítica. Por eso vuelvo a repetirlo, el pastel para la elección de la reelección de Donald Trump ya no se lo va a comer él solo. Tiene que compartir con los demás candidatos, y parece ser que por ahí hay candidatos fuertes que pueden ganarle una vez que el señor Trump piense que la mesa la tiene servida. Y en cuanto al aspecto de México, no nos queda la duda de que estos factores internacionales también nos pegan, y el que un país haya tenido que cerrar todas sus fuentes de trabajo, sus grandes empresas, y que haya una desaceleración interna tan importante, no es nada grato el darnos cuenta que al cerrar 2020, México va a estar con números rojos.
que no es una economía sana, que no es una economía que haya caminado durante este año 2020 sobre una superficie sólida. Y todos estos vacíos y todos estos problemas que se están generando a nivel internacional, tenemos el desplome no solamente de la economía española en una forma tan importante e impresionante que ya a Pedro Sánchez le están pidiendo que salga del poder. Entonces, el reflejo que nosotros tenemos desde el punto de vista analítico de lo que es la economía mexicana comparada con otras economías a nivel internacional, pues simple y sencillamente este año 2020 va a pintar como un desastre a nivel internacional, no solo financieramente y no solamente que se va a reflejar en la falta de crecimiento y desarrollo de las naciones, porque si ahondamos un poco más en los déficits que pueda tener Estados Unidos, creo que China también 2020, si su crecimiento es de 7 o un 8%, va a ser un crecimiento excelente. Pero creo que también este año China tendrá que resentir su desarrollo y crecimiento económico, y que el fin de año va a cerrar a nivel internacional todos los países con un Producto Interior Bruto por debajo de los indicadores que quizá muy eufemísticamente a esta altura algunos tienen contemplado. Totalmente de acuerdo con usted. La única ventaja que yo en lo personal vi en ese aeropuerto de Santa Lucía, que encontraron un cementerio de mamuts, y caramba, ahí debería estar nuestro presidente, porque duró 14 años para terminar su carrera, caramba. Y además todavía hoy sigue en campaña política. No sabe que ya es presidente. ¡Qué barbaridad! Pues gracias, doctor. Siempre aplaudo sus comentarios y a continuar, porque estos programas sacuden, cuando menos, a miles y esperamos que a millones. TV Radio Yaricen, jf.com, siempre agradecido con el doctor Oliva. Muchas gracias, doctor. Bien, pues es que esta es una de las circunstancias interesantes, no solamente tener ese reflejo, sino abrir conciencias. Que pasen buenos días México, buenos días Centro y Sudamérica, goodbye United States of North America and Canada, good evening London in England, Warsaw in Poland, que pasen buena tarde, buena noche en la península ibérica. No solamente la reconstrucción y esa recuperación económica en España, Portugal, Ciao l'Italia, Auf Wiedersehen, Deutschland, Deutschland, and Berlin, Sayonara Nippon, Jambo Jambo, Jambo Jambo in the Masai Mara region in Kenya.